Bueno, 5:05 de la tarde comenzamos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a los dos ponentes que nos acompañan, a las dos ponentes que nos acompañan, y también a los integrantes de Impulso Trans, ¿no? A Isaac Zacarías, que nos va a estar compartiendo la experiencia de su colectivo. A todos los que son pues ya parroquianos del seminario, saben la dinámica, ¿no? Ahorita Paris la va a explicitar, pero de todos modos ustedes saben que en este seminario trabajamos diversas temáticas bastante puntuales, y el día de hoy pues nos parece pertinente, ¿no? Discutir, ¿no? Esta temática que tiene que ver con las disidencias sexuales, resistencias históricas y movimientos sociales. Le doy la bienvenida al seminario, yo soy el coordinador, Oscar López, y a partir de este momento nos quedamos con el coordinador de la sesión, que será mi gran amigo, Paris González Aguirre. Adelante, Paris, tú diriges. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por la invitación, Oscar. Muchísimas gracias, qué honor. Muy bien, la dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Tendré los ponentes, Arcelia y Paul, haré una presentación en forma en unos momentos. Tendrán de 20 a 25 minutos para presentar su ponencia, lo que nos van a platicar, y el buen Isaac nos contará de su experiencia. Él viene por parte del colectivo Impulso Trans AC, y pues tendremos también 20 a 25 minutos. Así que, pues igual, si me permiten hacer la presentación, no tengo ninguna semblanza de Isaac, pero sí tengo aquí la misión del colectivo, así que una disculpa a Isaac, pero voy a contar más o menos de qué va el colectivo Impulso Trans. Así que, si me permiten, presentaré en el orden en el que nos van a exponer a Arcelia Paz. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestra en Salud Ambiental por la Universidad de Guadalajara y es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Ciencias de Occidente. Es exbecaria del Peace Scholarship Program CEP-IDP Australia, integrante del equipo de coordinación editorial del proyecto multimedia Revista Encartes, del Consejo Ciudadano de las Mujeres del SISEHM y de la colectiva Me Cuidan Mis Amigas. Docente, editora académica y consultora en temáticas de género, feminismo, salud reproductiva y diversidad sexual. El maestro Paul Alcántar Arteaga es alumno del doctorado en Historia Aplicada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Y su desempeño académico se desarrolla en el Observatorio Legislativo y en el Centro Universitario para la Dignidad y Justicia del ITESO. También como profesor de cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Sus intereses están enfocados a los estudios de las instituciones y su relación con la promoción de los derechos humanos, desglosados en los siguientes conceptos: movimientos sociales, participación social, historia política, historia de la diversidad sexual, partidos políticos, observatorios ciudadanos y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y por parte de Impulso Trans, tengo aquí su misión, que es lograr el fortalecimiento de las personas trans, transgénero, transexuales, transvestis, intersex y LGBTQ+, a través de información oportuna, veraz y confiable, además de generar estrategias que promueven la visibilización y la inclusión en espacios de salud, laborales, educativos y sociales, incidiendo en la elaboración de políticas públicas bajo un enfoque de igualdad y no discriminación, integrando la perspectiva de género y derechos humanos. Así que, pues, haciendo esta presentación, ¿les parece si continuamos entonces con la doctora Arcelia, que nos va a presentar lesbianas organizadas? Un momento, está abriendo el archivo. ¿Les parece si comenzamos entonces con la doctora para que nos presente su ponencia el día de hoy? Voy a cerrar mi micrófono, insisto, tendremos de 20 a 25 minutos, yo les voy a ir avisando aquí en el chat. Y pues adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí me oyen bien, ¿verdad? No me tengo que poner los audífonos. Chido, muy bien. Entonces, Paris, ¿tú vas a ir adelantando o si quieres yo comparto la pantalla?
Si quiere la comparte usted, doctora, y si me permite, no estoy como anfitrión. Igual, no sé si tenga... Yo lo hago. No pasa Excelente, nada. muchas gracias. Si todo sale bien. Yay. Wait, I can't see. Vamos. Listo, ya estamos, ¿verdad? Yes. Sí. Eso. Ok, entonces déjame, me cuento aquí el tiempo para saber más o menos por dónde ando. Muchas gracias por la invitación, primero, antes de arrancar. Efectivamente, acabo de terminar, en mi mente el tiempo no ha transcurrido, entonces acabo de defender la tesis apenas en diciembre y trabajé experiencia lésbica, la construcción de la experiencia lésbica como tesis doctoral. Entonces, la invitación del observatorio me permitió hablar de algo muy concreto, pensando también como en la historia de los colectivos, pero de una forma más específica. O sea, escuchamos las historias, las leemos, sabemos quiénes han sido las y los activistas que han trabajado durante estos años, pero también cómo es que contamos esas historias, cómo accedemos a esas historias y cómo le hacemos para democratizar el conocimiento. Entonces, y también ha habido como mucha confusión sobre qué colectivos son feministas, de qué vertiente teórica, qué grupos están abiertos a colaborar con grupos mixtos, cuáles no. Entonces, traté de ligar una serie de cosas. Y yo, aunque no soy historiadora, creo que la historia lo conecta todo. Entonces, Paul me tiene que dar la razón. No, es cierto. No me tienes que dar la razón. Pero sé que Sí, me te va a dar doy la razón, te la doy. Gracias, sabía que podía contar contigo. Pero algunas veces, o sea, y sobre todo los que no somos historiadores, historiadoras, ¿cómo le hacemos para nadar en aguas bastante a veces complicadas y apenas si sabemos, o sea, flotar o nadar de forma muy, muy básica? Entonces, a mí me funcionó pensar en una realidad donde la historia no era algo pasado, sino era algo que se seguía construyendo. O sea, no es algo que esté fijo y obviamente depende de quién lo está interpretando. Pero sobre eso vamos a seguir platicando. Entonces, yo sí creo como Charlie Day que todo se conecta. Sí, ahí está. Entonces, en la genealogía clásica de las mujeres lesbianas, bisexuales, mexicanas que se hicieron visibles, o más bien en México que se hicieron visibles, la primera siempre es Nancy Cárdenas, es el arranque. Entonces, Nancy Cárdenas vivió del 34 al 94, falleció de cáncer y fue la primera mujer que salió del closet de forma visible. El chiste del nuclear Jacobo no lo va a entender nadie menor de 40 años, supongo yo, pero ella salió del closet con Jacobo Zabludovsky en 24 horas. Entonces, fue el parteaguas de cómo se utilizaba la visibilidad estratégica. O sea, cómo el hacerte visible te daba algo y te quitaba también. Pero en aquellos entonces solo pensábamos que nos quitaba algo, que nos restaba agencia, y ella la utilizó a la inversa. Entonces, por eso también es tan importante. Además que era una mujer, evidentemente una mujer en el medio cultural, tenía estudios, era doctora también. Entonces, Nancy se vuelve así como, queriendo o no queriendo, se vuelve la imagen y sigue siendo la imagen. Este es el póster de un documental que está a punto de salir en el FIC Monterrey. Aquí en Guadalajara en muy particular, el grupo Parteaguas es Patlatonal, que surge en el 86. Entonces yo hago el chiste de que es una mujer que masturba a otra enérgicamente porque viene del vocablo náhuatl, que es, siempre se me olvida la primera, Patlachuli o algo seguramente lo estoy diciendo mal, pero la primera era mujer que masturba a otra y la otra es tonali, que es energía. Entonces es como si es la energía de mujeres que sexúan juntas, pues. Entonces, la referente específica, hay un grupo de mujeres que trabajaron en este grupo, pero específicamente Guadalupe, que la conocemos como Winnie, y la pueden ver en estas fotos junto con otras mujeres que también fueron muy importantes para el movimiento y que para la Guadalajara del entonces hacerse visibles
como mujeres lesbianas, mujeres fuera del closet, era algo muy atrevido. Afortunadamente, la mayoría de estas mujeres de las que me refiero en específico, las líderes o las caras visibles, tenían algún colchón que las protegía de verse sin trabajo o sin hogar, aunque evidentemente el caso no era así para todas. Luego, a mí me gusta mucho la historia de Safuega, que es conocida sobre todo entre los grupos de mujeres de cierta edad. Safuega era una mujer holandesa que eligió llamarse a sí misma Safuega, llegó a Tepoztlán primero y estableció Oasis. Y Oasis era un espacio autogestionado, abiertamente separatista, o sea, pero ferviente, staunchly, así, no había manera de que ella aceptara una colaboración mixta. Entonces era un espacio de fiesta, de lectura, también ahí podías acampar. A ella le seguí la pista en los archivos de varias publicaciones lésbicas gringas, porque ella escribía sobre todo en inglés, entonces así es que he podido ir rescatando algo de su vida. Entonces, la foto de abajo, la de arriba es de Tepoztlán, la de abajo es en el 92 aquí en Guadalajara, en un evento del Día de la Mujer. Y ella se preocupó sobre todo por la vida cultural de las mujeres sáficas, refiriéndome a sáficas como mujeres lesbianas y bisexuales. Entonces, hizo una compilación, o sea, armó una biblioteca, porque a ella lo que le interesaba era proveer de espacios no de fiesta necesariamente, o sea, que no fueran atravesados solo por el alcohol y la fiesta y el ligue, sino que pudieran convivir de otras maneras. Entonces, al final, ella se viene a Guadalajara en el 91, le perdemos la huella por ahí del 94, entonces sabemos que deja México y parte de lo que voy a hablar hoy es qué pasó con el material que dejó. Después está Jan María, la podemos ver en la foto. Jan María es una de las mujeres que se ha hecho más visible en el país como lesbofeminista. Y aquí podemos ver una distinción porque ella específicamente milita desde el lesbofeminismo. Fue parte de Lesbos, fue parte de Ocaibet, que fueron las primeras dos de las tres primeras agrupaciones lésbicas, feministas, todavía no era necesariamente lesbofeminista. Entonces ha estado involucrada en la marcha lésbica, ha estado involucrada en la preservación de un archivo que lleva su nombre. Vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿cómo se conectan las vidas de estas mujeres con el feminismo, con el lesbianismo organizado y con el tipo de memorias que genera? Entonces, de una manera así muy bastardizada, estoy hablando de que hay 4 olas del feminismo, las cuales algunos de nosotros ya estamos muy familiarizadas de hablarlo. Entonces, sobre todo me interesa a mí la segunda, la tercera y la cuarta, específicamente la segunda y la tercera, porque la revolución sexual de la segunda vio la inclusión muy forzada, pateando puertas de las lesbianas en los espacios feministas mainstream. O sea, tenemos el ejemplo clásico de el Congreso del Now, que era la organización de mujeres en Estados Unidos, donde las lesbianas irrumpen después de haber sido llamadas la Lavender Menace, o sea, la amenaza lavanda o morada, pues. Pero se quiere mantener o se quiere volver o se desea como preservar ese legado de las mujeres que irrumpen en espacios de feministas heterosexuales. La tercera, me refiero específicamente a cuando las lesbianas se politizan o las mujeres en general se politizan, y la cuarta, donde ya estamos hablando de una cuestión interseccional. Para mí el feminismo no existe. Para mí el feminismo interseccionalidad es una estrategia, es una herramienta, es una visión, y no necesariamente, o sea, todo feminismo puede ser interseccional independientemente de qué corriente teórica se adhiera. Entonces, también una cosa que quiero hacer muy, muy clara es que el movimiento, tanto lésbico como gay, específicamente de esas dos poblaciones, porque en un momento eran las más visibles o quienes trabajaban juntos, el lésbico gay no es el mismo para lesbianas y para gays, ni tampoco es para Guadalajara que para el centro del país. Entonces, por ejemplo, en los 90s, cuando los varones gays estaban lidiando con una pandemia específica que parecía que solo los golpeaba a ellos, las mujeres en cambio podían estar accediendo a espacios de poder o espacios de visibilidad que a lo mejor los hombres no tenían por el desconocimiento de cómo se maneja el VIH y cómo se contrae. Entonces, yo estoy haciendo énfasis específico en dos
corrientes teóricas feministas. Voy más, le pico, pero creo que va más lento que yo. Ahí está, la presentación. No, sí está bien. Entonces, me gusta mucho esta cita de Casado porque está hablando de que sí, qué buena onda, el feminismo rompió con el planteamiento dual de lo personal es político, pero mantuvo una visión excesivamente homogénea del colectivo del que estaba hablando. Entonces, es muy complicado decir las feministas esto o las lesbianas organizadas tal cosa. Entonces, por eso creo que también es importante que sepamos qué persona está detrás de cómo se está manteniendo la historia, cómo se está preservando la memoria. No podemos hablar de una colectividad que tal vez no nos sentimos incluidas todo el tiempo, aunque ahí militemos, o una historia que se escribió contrario a lo que algunas quisieran preservar. Y esto va a quedar más claro conforme avance. Entonces, eso. Le llamé abrevadero teórico del feminismo radical y el liberal. Es una forma muy burda de verlo, pero o sea, esto da para una clase en sí misma y yo, la verdad, lo que necesito es avanzar. Entonces, el feminismo radical busca abolir el patriarcado, el género, entre otras cosas. El feminismo liberal tiende a ser más, ¿qué será? Más cuidadoso, algunas dirían que más tibio. Entonces, está pensando en caminar en la igualdad, reformando la estructura, mientras el radical quiere quemar la estructura y luego averiguará cómo formar otra. De una forma muy sencilla, las diferencias principales o sea, pueden ser muchísimas, yo nada más agarré 4. El feminismo radical puede que piense más, aunque algunas radicales creen que no son interseccionales, sí lo son, porque piensan en clase, piensan en raza, piensan en cuerpas, o sea, piensan en una serie de cosas que a lo mejor el feminismo liberal le tomó más tiempo llegar ahí. Pero el feminismo radical, del cual abreva el lesbofeminismo, suele ser separatista. Es decir, los grupos, por ejemplo, así como ASIS no se quería ni siquiera acercar a la presencia de varones gays, Patla Tonali sí colaboró con ellos en las marchas, en los eventos, en política pública, porque no creían en el separatismo. Para algunas poblaciones sería inviable mantener una división sexogenérica si estamos hablando de que dependen de la cooperación para salir adelante como grupo, independientemente si después se separan o si tienen intereses disímiles. Entonces, si lo LGBT sí o no, las lesbofeministas no se van a unir a lo LGBT, o sea, consideran que la L no tiene nada que hacer con lo LGBT, o más bien con lo GBT, y a las mainstream, como ya dije, se tardaron en abrir la puerta, o sea, se tardaron en cuestionar su propia heterosexualidad obligatoria, lo cual ahora lo vemos como algo más común en los grupos de mujeres más jóvenes. Y claro, el dilema actual, dependiendo de qué grupo transites, está en el tema trans y en el tema no binario, si se incluyen en los espacios o no, si se incluyen en los discursos o no. Las lesbofeministas, por ejemplo, van a tomar, las mujeres trans no las van a incluir, pero sí van a incluir a los hombres trans, aunque es muy probable que los misgenderen una y otra vez. Y el trabajo sexual también es otra de las distinciones. Entonces, si tanto hemos alegado que mi cuerpo es mío y yo decido, entonces cada quien va a tener una respuesta distinta a si puedo abrir un OnlyFans o no. Entonces, los archivos, yo digo que todo se conecta en los archivos lésbico-gays. Depende de quién lo esté armando, quién está preservando qué historia, a partir de qué narrativa, a partir de qué postura política, si lo voy a hacer accesible solo a los investigadores o no. Entonces, para fortuna de varios que andamos por acá, estamos o hemos estado cobijados por instituciones que nos permiten el acceso a materiales, a personas mismas, a entrevistas, pero pocas veces cuestionamos cómo se logró eso y si estamos viendo la historia completa o si solo estamos viendo a quienes representan más. Entonces, a mí me parece muy, muy particular el caso del CEDAL, suena chistoso CEDAL, pero es el archivo de Centro de Documentación, está doble ahí, Archivo Histórico Lésbico de México y América Latina, porque eran dos cosas. Entonces se juntaron porque cuando Zafuega deja México, ella deja sus cosas aquí en Guadalajara, pero no se tuvo un espacio físico seguro donde preservarlas. Entonces estuvieron dando vueltas en casas, en departamentos, en esto, en lo otro. Ninguna institución le dio cobijo. Norma Mogrovejo, quien hizo una tesis por allá del 2000, bueno, en el 2000 se la publicaron, ella dijo, ok,
¿sabes qué? Propuso en una reunión, en un evento feminista, hacer el archivo. Entonces, parte de lo que Safuega dejó se volvió la base del archivo histórico lésbico. Y claro, aquí rescato una cita suya, que si bien la voz de las actoras era escasa, estos documentos o estos archivos nos convertían en sujetos no existentes, los archivos convencionales, aunque la experiencia de vida fuera invaluable. Entonces, estamos viendo que las mujeres quienes militan o las mujeres que existen y resisten como lesbianas, pocas veces estaban incluidas en los archivos, aunque hablaran de ellas, porque se hablaba de el movimiento, hablando casi siempre de varones. Entonces, después, Mogrovejo dice que es una tarea particular, principalmente arqueológica, y yo le doy la razón, porque tienes que estar rastreando todo el tiempo, tienes que estar metiéndote en las casas de la gente, pidiéndole sus fotos, o pidiéndole que te cuenten cosas, que te manden, porque pocas veces podemos acceder a materiales físicos, por ejemplo, yo, físicos poco, pero virtuales afortunadamente sí. Entonces, después de que Safuega se esfuerza por años en ser increíblemente separatista, en dotar a las mujeres de historia, de cultura o de perspectivas, sus materiales terminan dando vueltas y acaban en el CAMENA, que es el Centro Académico de la Memoria de nuestra América, en la Autónoma de la Ciudad de México, en el Fondo I, junto con materiales del colectivo Sol, que habían ellos trabajado como el SIDOM, que es el fondo, bueno, la colección Ignacio Álvarez. Entonces, a mí me parece, o sea, como perdió por completo la agencia, su material dejó de ser suyo y después de ser ferviente separatista, sus documentos terminan juntándose con los documentos que ella no hubiera deseado. No estoy diciendo que sea malo, simplemente de cómo se perdió en el camino. Entonces, al final, afortunadamente, están completamente digitalizados, un 90%, y están abiertos a la población, cualquiera puede acceder a ellos. Después está que me parece que muy poca gente lo puede acceder, es el Archivo Histórico de los Movimientos LGBT de México, con fondos de CONACYT. O sea, si la federación soltó dinero para generar estos documentos, ¿cómo es posible que no se puedan acceder a ellos a menos que seas un estudiante, un investigador o tengas algún nexo con alguna institución? Entonces, Marianela Miano Borruso fue quien lo coordinó, pero de la mano de Juan Jacobo Hernández, que es un activista de CEPA, ¿no? del movimiento que es de liberación homosexual. Entonces, pero estos amigos solo hicieron del 78 al 82. Es muy poquito, o sea, solo es el arranque del movimiento, y aquí Guadalajara apenas estaba por existir dentro del movimiento. O sea, técnicamente Guadalajara no debería estar incluido, pero para nuestra fortuna sí lo incluyen, y entrevistan a Winnie, entrevistan a Rofiel, es autora de Amora, que es como la primera novela lésbica en México del 89, que muy poca gente la lee. A nosotras nos gusta mucho como morras, pues nos la estamos rolando, pero pocas veces se puede acceder a ella tan fácil. Entonces, y lo peor es que lo hicieron en un CD. Para poder acceder, el CIESAS lo tiene, yo ya lo puedo ver, de ahí saqué material, pero, o sea, mi compu, por ejemplo, ni siquiera lee CDs ya. Entonces, está muy complicado, está muy sesgado, y, bueno, sesgado porque las entrevistas no eran hechas de una sola persona, o sea, eran diferentes entrevistadores y cada entrevistador preguntaba lo que quería. Entonces, ni siquiera hay un formato de entrevista único, no hay algunas preguntas o respuestas que no podemos comparar. El punto es que eran más que nada personajes visibles del activismo. Luego está el Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas de México, y lo coordina Jan María, y lleva su nombre. O sea, y por eso digo, en nombre y visión, porque ella, como ferviente lesbofeminista, claro que decide qué material entrar, y está en todo su derecho, es su archivo. O sea, si yo hago una colección, es mi colección y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Y lo tiene que estar, ella lo vive en defensa continua. No le gusta o sea, considera la teoría queer y el movimiento queer como el enemigo. Y lo va a decir así, la estoy citando. Y la academia también. O sea, considera que es una cuestión de privilegios, y tiene absoluta razón, pero también creo que la academia puede colaborar y podemos ser útiles siempre que sepamos cómo respetar el proceso de a quien estamos estudiando. Luego, lo que me gusta y lo que aplaudo de este archivo es la agencia narrativa. Ella controla, o sea, como ella lo está generando,
está mucho más directo. Las sujetas sociales podemos ver cómo pasan directamente a la memoria histórica. O sea, no hay una mediación, a diferencia de otros donde estamos viendo que si no publicaste no salías, si no estabas en Ciudad de México no salías. O sea, por ejemplo, vino hace como 1 año y medio y Guadalajara las mujeres de aquí le entregaron algunas cosas, panfletos y pins y fotos, o sea, y pósters, para que siguiera alimentándose. Entonces, no solo es de la Ciudad de México, está descentralizado también. Y según esto está en proceso de digitalización, pero todavía no hemos visto resultados. Así como tantas otras que hemos hecho tesis, hay 2 investigadoras muy importantes del movimiento que se han visto directamente involucradas en la preservación de las memorias de estos movimientos. Una es Norma Mogrovejo, es peruana y está en la Autónoma de la Ciudad de México, que se volvió polémica para algunas feministas y lesbianas y lesbofeministas por el tratamiento que le dio a los documentos y a las entrevistas de su tesis. Entonces, varias se sintieron como bastante incómodas en cómo las había retratado y creían que unas dicen que lo hizo muy bien, otras dicen que así no se hacía, que perdió material, otras dicen nada más se lo presté. Entonces, hay una discordia por los materiales, por cómo se contaba la historia y cómo la contaba alguien que no era mexicana y que no había militado con ellos. Luego está Adriana Fuentes, que cuando llegó a hacer su tesis, también entrevistó a algunas mujeres que 15 años antes ya habían dado entrevistas. A ella también pagó, en parte, que no hubieran regresado los materiales. Entonces tuvo que tener mucho cuidado con cómo accedía a los materiales, cómo accedía a las historias. Y lo sé, 1, porque lo dijo en su libro, y 2, porque fue lectora de mi tesis, es amovilísima. Entonces, ahora están los papeles personales. Los papeles personales de Winnie los está organizando para donarlos. Pero ahora ¿y quién los alberga? ¿Y qué conlleva tener los papeles personales de alguien? O sea, en las bibliotecas gringas o europeas es muy común recibir las donaciones en vida o de post-mortem de personas visibles o activistas o de la literatura o de lo que sea, de la política. Entonces, tú llevas directamente y dices, quiero que mis papeles terminen en tal parte. Y está perfecto. Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo los podemos organizar? ¿Qué se dejan así nada más los papeles? O sea, entiendo yo que un especialista, un historiador diría, estas son las categorías que se tienen que crear, vamos a armar un paquete, vamos a armarse, pero ella lo está haciendo por su cuenta. Entonces, ¿qué categorías nativas van a salir de ahí? O sea, casi que se podría estudiar cómo ella está armando su archivo personal. Entonces, el folder que ven acá es cómo encontré los materiales que fui buscando en el archivo Gale. Entonces, así está, aquí estaba de Patla Tonali, Lesbian Group y el código. Cuando encuentro cosas en línea, en los archivos, sobre todo canadienses y estadounidenses, así están. Hay otros archivos, efectivamente, el colectivo Sol tiene el suyo en línea, el Chopo, y es muy parecido al del Chopo porque está cargado a la producción cultural. Luego está el de archivos y memorias diversas, pero de 14 personas que trabajan o que colaboran ahí, solo 2 son mujeres, los demás se identifican como varones, que yo pueda ver. Y luego están los archivos Sexuality and Gender, que estos son los que yo pude acceder. Y por fin encontré las crisálidas. O sea, por fin pude acceder a un número determinado de crisálidas. El otro me lo consiguió mi directora de tesis. Pero no se pueden acceder a materiales que hablan sobre el movimiento mexicano, sobre el movimiento tapatío en México. O sea, tienes que salir aunque sea de forma virtual. Entonces, para mí, el objetivo o el sueño de un archivo colectivo o de un archivo comunitario es evidenciar y la existencia y la resistencia. En algún momento alguien me dijo, quienes estamos haciendo la historia estamos muy ocupadas para escribirla. Tal vez, pero eso le da la autoridad a alguien más, o sea, cede el comando a alguien más de cómo va a escribir tu historia. Luego, combatir la lesbofobia, porque evidentemente la relación con lo LGBT y sobre todo los gays blancos, tapatíos o como otras categorías que se le quieran agregar, a veces está muy complicado. Entonces entiendo que las mujeres quieran preservar su historia contada por ellas mismas y la curaduría femenina también, y la recuperación genealógica de las ancestras sobre estas mujeres a quienes desconocemos. Conocemos, por ejemplo, las que estamos de cierta edad tal vez, o las que tenemos más de cierta edad, o las que nos interesamos en estos temas, ubicamos a Winnie, pero ¿cuántas otras más? O sea, yo ubico a unas 5 patlas y se acabó. ¿Y las demás dónde están?
Entonces, también conocer sus historias. A mí me encanta la Doctora, idea perdón que la interrumpa, le quedan 5 minutos. Sí, también, gracias. ¿Cómo construir estos archivos en conjunto y que sean vivos? Hay un proyecto precioso de Eugene, de la Universidad de Oregon, que hizo entrevistas a 83 narradoras sobre que en su momento se vivían como mujeres, ahora ya se vivían algunas como bajo otras identidades o como ya otras personas, pues. Entonces, se trabajó en conjunto. Entonces, eran las narradoras o les narradores y la curaduría académica. Entonces, para mí, en particular, creo que sí, o sea, ¿dónde está nuestro archivo? A nosotros nos falta un archivo. Y no tiene que ser un archivo masculino. Tiene que ser un archivo en conjunto. Entonces necesitamos descentralizar y democratizar el conocimiento de la historia. Si Guadalajara, según esto, es la capital gay, pues ¿dónde demonios está nuestro archivo? Y por mi parte, yo me encantaría dinamitar las formas. ¿Por qué tendríamos que hacerlo de una forma académica súper sosa, soberbia, para unos cuantos? No, tiene que ser para todos. Y si lo tenemos que hacer a través de TikTok, pues lo hacemos a través de TikTok, ¿no? Ya estuvo, o sea, yo en particular ya estoy muy cansada de las formas. Y por último, aquí están mis datos. Si alguien tiene material, o sea, en mi tiempo súper libre, estoy empezando a subir materiales a este Twitter, que es el archivo LGBTGDL. También lo abrí en Instagram, no he hecho absolutamente nada. Entonces, de momento solo estoy compartiendo las crisálidas, alguna cosa de FEM que me pueda encontrar, pero la verdad no he tenido tiempo. Entonces, si alguien gusta donar o si alguien quiere entrarle también, no se trata de un proyecto personal, yo sí creo en los proyectos comunitarios y ahí están mis datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Perdón por la interrupción, de verdad, perdón por la interrupción. Estaba embelesado. Muchas gracias. Súper interesante. Completamente de acuerdo con ustedes. Es súper importante que se hagan este tipo de archivos. En última instancia, es muy importante saber quién está diciendo lo que se está diciendo, como usted bien lo comenta. Continuamos entonces. Dejaremos las preguntas para el final de la sesión. Continuamos entonces con el maestro Paul Alcántar. Si nos hace favor, voy a cerrar mi micrófono y le toca a usted, estimado. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy con la boca abierta con la exposición de Arcelia, quien también saludo muchísimo y la verdad es que me encanta escucharle. Entonces, pues también quiero felicitarla por la exposición y también agradezco la invitación al observatorio y también un gusto compartir esta mesa con Isaac Zacarías de Impulso Trans. Y bueno, yo también quiero compartir mi pantalla. Tengo una exposición muy breve sobre lo que estoy realizando como parte de mi proyecto doctoral en comparación de lo que ha hecho Arcelia. Digo, yo apenas estoy en mi proceso de investigación y quisiera yo compartir el por qué me interesa mucho estudiar pues la historia de la diversidad sexual en Guadalajara y particularmente un periodo histórico que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con los finales de los años 70 y prácticamente toda la década de los 80. Al igual que Arcelia, yo tampoco soy historiador de origen, yo soy politólogo y estoy más, mi formación está más ligada a las ciencias sociales. Sin embargo, coincido mucho, por eso es que le lancé ahí mis reacciones positivas sobre por qué es importante estudiar la historia. Pues tiene que ver con, pues yo me lancé muchas preguntas cuando en mi tesis de maestría estaba haciendo un análisis sobre cuál era la relación que existía entre algunos colectivos y algunas agendas de la diversidad sexual en Guadalajara en procesos muy contundentes que se estaban llevando en el año 2010, 2011 con la clase política local. Y me encontré con una situación que ahorita lo estaba comentando Arcelia, que tiene que ver con la falta del registro de las trayectorias que tienen los colectivos, tanto de lesbianas como de homosexuales, como de gays, que pues lamentablemente no contamos con información precisa y que
pues lo que hacemos cuando estamos haciendo una investigación es pues rascar la información de donde provenga, ¿no? Y esto pues al final hizo que mi interés por estudiar a los colectivos de la diversidad sexual pues tuvieran un enfoque más histórico. Y esto me llevó a estar ahorita planteando mi investigación desde la historia y quisiera compartirles lo que desde mi punto de vista, la historia de la diversidad sexual, particularmente en la ciudad de Guadalajara, pues ha tenido como esta oportunidad para irse construyendo de una manera progresiva y también de una manera colectiva. Yo coincido mucho con lo que dice Arcelia en este aspecto de la oportunidad que tenemos como investigadores para ir construyendo esta historia que no solamente está encauzada en un modelo hegemónico, no caer en esta idea de que solo se construye una historia gay, cuando en realidad tenemos un conjunto de experiencias históricas que podemos ir construyendo paso a paso. Y lo que les voy a presentar son aproximaciones históricas que he encontrado para darle una explicación al proceso histórico del movimiento político lésbico y homosexual que se dio aquí en Guadalajara en este periodo que ya les comenté. ¿Por qué quiero lanzar estas aproximaciones históricas? Bueno, de entrada porque tengo que ser honesto, voy empezando mi proceso de investigación. Lamentablemente por el tema de la pandemia, hasta este año voy a acceder a ciertos archivos, voy a acceder a las personas que me interesa entrevistar para poder fortalecer mi pregunta de investigación y pues de ahí plantear toda esta narrativa que tengo pensado realizar a lo largo de mi experiencia doctoral. ¿Y por qué? Pues al final también se trata de abrir el debate y compartir pues, las perspectivas que yo como investigador también quisiera compartir con ustedes y que sé que ustedes también podrían dar una buena retroalimentación. Entonces, bajo estas premisas me gustaría iniciar con mi exposición. A ver, cuando yo hago un análisis de los movimientos de la lucha lésbica y homosexual en Guadalajara, ojo, en este periodo que yo estoy trazando a finales de los 70s, tengo que también echarme una vista o darme una vuelta al contexto histórico en el que se dan las primeras manifestaciones y acciones colectivas que se dan en Guadalajara en estos años. Hay que no dejar de vista el tema del contexto histórico en el que se encontraban las luchas y las acciones colectivas de homosexuales y lesbianas. Y posteriormente, ¿cuáles fueron las consecuencias de estos movimientos que les llaman los movimientos de liberación homosexual después de esta década de los 80s, cuando algunos autores llaman o tratan de categorizar estas olas de los movimientos lésbico-gay, que incluso hasta hay autores como Héctor Salinas que lo categorizan como la primera, la segunda y la tercera oleada de los movimientos, que yo trato también como de identificar para poder categorizar a través del tiempo cómo fueron funcionando estos movimientos. Y al final me gustaría también plantear cómo es posible que en una ciudad tan conservadora, en una ciudad donde la resistencia a la aceptación de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales, pues podemos tener manifestaciones políticas donde existen personajes abiertamente homosexuales que se lanzan a la esfera pública. Y esto, aunque en la actualidad nos puede causar mucha risa, en el año 2008-2009, el hecho de que un personaje públicamente abra salga del closet para capitalizarse políticamente y así obtener adeptos políticos, pues en ese momento pues fue realmente algo que incluso conmocionó a muchos sectores sociales en la ciudad. Entonces, bajo todos estos panoramas me gustaría dialogar con ustedes. ¿Cuál es este contexto histórico del que estoy hablando cuando tratamos de explicar la lucha o la visibilización de las acciones colectivas de estos grupos disidentes de homosexuales y lesbianas? Hay que entender y hay que comprender, para quienes no están familiarizados con el contexto de Guadalajara
México, ¿no? ¿En dónde estamos situados? Guadalajara forma parte de una zona geográfica y de un contexto cultural y religioso muy importante que ha pesado en las dinámicas sociopolíticas del país, sobre todo porque en esta región sabemos que han existido grupos y movimientos religiosos que han influido bastante en la dinámica política de lo local. Hay que recordar que Guadalajara, junto con esta zona que le llaman el corredor Bajío Occidente, pues hemos tenido pues una guerra civil por cuestiones religiosas, ¿no? En esta zona del país, aquí es donde tenemos pues toda esta experiencia de la guerra cristera que se dio a finales de los años 20 y a inicios de los años 30. Este conflicto religioso católico que hubo entre y cristeros con el Estado mexicano, pues evidentemente tiene un impacto muy importante en la sociedad y ha trascendido a través de las generaciones. De hecho, se puede decir que en la actualidad todavía contamos con remanentes de esta guerra cristera que todavía o en muchas ocasiones se explica cómo es la cultura conservadora, particularmente de esta ciudad, donde Guadalajara se ha caracterizado también por producir pues todo pues todas estas bases católicas que han influido no solamente en la región, sino en el país e incluso en otros países de América Latina. Entonces, los movimientos religiosos son muy importantes entenderlos para comprender el contexto conservador que tiene la ciudad. Otro contexto que hay que tomar en cuenta para comprender cómo se dan esta lucha de liberación homosexual en la ciudad tiene que ver con el impacto del desarrollo económico que surge a partir de los años 40. Guadalajara se convierte en un polo económico muy importante, hay un crecimiento interesante que se da en la ciudad y eso hace que pues toda esta zona se convierta sea atractiva para otras regiones u otras entidades que se encuentran alrededor de la ciudad, y esto hace que esta pues crezca de manera incluso descontrolada, y también lo observamos en la actualidad como Guadalajara pues es un referente económico muy importante y por consecuencia también se convierte en un polo cultural que también tiene una influencia bastante considerable en la región. Ya si seguimos con esta línea del tiempo que nos puede ayudar como a comprender todo este panorama, hay que también comprender que en los años 70 también se dan una serie de disputas políticas que también emergen de las incidencias, perdón, de la disidencia estudiantil y de grupos guerrilleros perfectamente ubicados en la ciudad que también determinan el rumbo político no solamente de la región sino del país. Hay que recordar que aquí tenemos también a una de las organizaciones guerrilleras que también tienen una gran influencia en México, que es la Liga Comunista 23 de septiembre, que es también una de las organizaciones que también tiene una mayor influencia pues, no solamente en los sectores populares, sino que también trascienden en otros sectores de mayor privilegio, ¿no? Sobre todo hablando de lo que sucedían en las universidades, la universidad pública, las universidades privadas, también cómo impactó esta guerrilla urbana en sectores de élite que obviamente pues generó tensiones que dieron pues un conflicto que incluso se fue de largo aliento, ¿no? Y bueno, también hay que comprender cómo se dan el resultado de todo esto, pues incluso con el movimiento de liberación homosexual aquí en la ciudad, pues también produce una alternancia política muy interesante a mediados de los 90, que evidentemente pues lo vivimos hace 20, 30 años y que pues en la actualidad pues todavía tenemos como estos efectos de lo que se le puede llamar la alternancia democrática, donde pues, Guadalajara, Jalisco y muchos estados de la zona occidente y de la zona bajío, pues han sido determinantes para que se dieran estas alternancias. A ver, todo esto se da, o bueno, las consecuencias de todo esto también se da gracias también a los procesos sociales y políticos que se observaron con los diferentes colectivos y frentes
que se dieron a nivel nacional para conglomerar a una serie de activistas o militantes en ese momento que buscaban y promovían pues las acciones de liberación homosexual, ¿no? Aquí yo coincido mucho con Arcelia cuando se habla del Frente de Liberación Homosexual, siempre hay una carga muy importante de la masculinización del movimiento. En realidad, cuando nosotros como investigadores queremos rastrear la historia de cómo surgieron estos movimientos de liberación homosexual, siempre o casi siempre nos lleva a fuentes bibliográficas donde se da cuenta de lo que los homosexuales realizaban y cómo estos organizaban una serie de estrategias que iban vinculadas a la acción colectiva. Y es muy difícil, ha sido muy difícil encontrar pues algunas evidencias o mejor dicho, algunas publicaciones donde den fe de la participación de las lesbianas en la construcción de estas movilizaciones de liberación homosexual. Sin embargo, a pesar de que contamos con poco material, pues se ha coincidido entre los historiadores y algunos sociólogos que le han entrado al tema, es que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria pues fue un antecedente muy importante para que los movimientos de liberación en México pues tuvieran por lo menos un largo aliento, y que este se fue construyendo anterior a la década de los 80s, aproximadamente entre 1967 y 1971. Y estos referentes o estos frentes pues no solamente se dieron en nuestro país, sino que también forma parte de una tradición de organización que se dio en otras latitudes de América Latina. Podemos encontrar estos frentes homosexuales que se dieron, por ejemplo, en países como Argentina, en países como Brasil, que sobre todo estos dos países sudamericanos que tuvieron también una movilización muy interesante bajo contextos de regímenes mucho más cerrados. Sabemos que en esas décadas el militarismo estaba mucho más presente y tenía pues evidentemente un control mucho más importante pues en estas naciones, y las dinámicas de estos frentes en Sudamérica pues llevaron a circunstancias muy distintas a las que podemos observar en nuestro país. Entonces, en lo particular me parece que es bien importante hacer un análisis de cómo estos frentes homosexuales fueron, si bien influyeron en la formación de los frentes de liberación homosexual, también pueden ser un referente para comprender el contexto político e ideológico que también se llevaba en ese momento, sobre cómo, cómo los militantes, las militantes de estos movimientos lésbico y gay también tenían una connotación ideológica muy bien identificada, y sobre todo hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, hacia las izquierdas y lo que se quiere entender por las izquierdas. Así que también estas militantes pues estaban metidas mucho en estos debates sobre lo que significaba el marxismo, la lucha de clases, etcétera. Este frente, pues evidentemente, al ser un antecedente muy importante para los movimientos de liberación homosexual, pues es importante también comprender cómo influye mucho para que todo lo que se discutía dentro de estos frentes, pues también tuviera un contenido muy importante para enfrentar a las resistencias que existían y a la opresión en contra de las poblaciones lésbicas y homosexuales, particularmente en la Ciudad de México. Si se fijan, pues mucho, o quienes han entrado al tema, mucho de lo que se ha hablado sobre la historia de liberación homosexual en nuestro país, pues tiene un referente muy centralista. Tenemos mucho material de la Ciudad de México, pero todavía no conocemos qué tanto impacto ha tenido estos movimientos en otras ciudades, y particularmente en la ciudad de Guadalajara, que es mi ciudad donde, bueno, la ciudad donde a mí me interesa estudiar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los detonantes de lo que
muchos denominan la salida del closet tapatío y cómo se da este proceso de politización. Y dentro de esta década que es la que yo planteo entre el 78 y el 88, bueno, de entrada, cómo algunos militantes de la ciudad empiezan a tener también vinculaciones con organizaciones de la Ciudad de México. Ahorita Arcelia nos estuvo contando cómo existen grupos lésbicos que tuvieron una importante referencia entre ellas y una colectividad que se fue construyendo con base en el tiempo, pero también con base en diversas vinculaciones que tenían con otras militantes fuera de la ciudad. Bueno, esto también se observa con las organizaciones de hombres hombres homosexuales que buscan un referente mucho más allá de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Pero no solamente era como este proceso de construcción política la que buscaban estas organizaciones y estos militantes, también lo que les motivaba a salir y visibilizarse y salir a las calles, salir a los parques, pues tenía que ver con el constante acoso policial que desde el gobierno, de los gobiernos tanto municipal como estatal, pues era una práctica y una política de acoso que existían sobre estas poblaciones, ¿no? Y el acoso policial fue un elemento también determinante para que las y los militantes, sobre todo los militantes hombres, que eran los que constantemente eran los que estaban siendo acusados en la calle, pues salieran a manifestar su rechazo hacia esta política pues que tenían estos gobiernos, ¿no? Y hay otro elemento que me parece muy interesante seguir explorando, y aquí esto se convierte prácticamente en una posible hipótesis para alguien que le interese como ver este tipo de acuerdos y de pactos políticos que se dan entre instituciones formales o grupos de facto del momento. Desde mi punto particular de vista, creo que también existía, e insisto, esta puede ser una hipótesis, sobre la relación que existía entre la Iglesia Católica, el empresariado conservador y el gobierno del Estado para consolidar ciertas normas y ciertos estatutos jurídicos que permitieran a los gobiernos mantener ciertos controles sociales. Esto con base en la experiencia que ya se había tenido en la ciudad con la guerrilla urbana. Hay que recordar que la guerrilla urbana en la ciudad pues había tenido o tuvo, mejor dicho, pues efectos o impactos que pues a las élites les causaba mucho escozor y que evidentemente creó heridas muy profundas que a la fecha todavía no se han resuelto, ¿no? Hay que recordar pues cuáles son estos grupos guerrilleros que pues todavía pues bueno, son víctimas de la guerra sucia, y que la ciudad pues fue un escenario de toda esta práctica que el Estado tuvo con esta guerrilla. Bueno, estos tres grupos de facto, bueno, los dos grupos de facto, tanto la Iglesia Católica como el empresario conservador, pues cómo crearon estos vínculos de pacto para que se controlaran otros aspectos que no les gustaba ver, ¿no? O sea, esta forma de ver a los homosexuales, a las lesbianas en la calle, agarrados de la mano, besándose en el Parque Rojo, el Parque Morelos, zonas que son emblemáticas para la ciudad, y ver cómo parejitas van caminando por la calle, eso no les gustaba, ¿no? Era algo que no les concebía. O sea, era algo que de verdad les generaba mucha inquietud, y que esto evidentemente se manifestaba incluso con protestas de estas élites que lo hacían de manera pues muy, muy determinante, y utilizando los recursos que contaban a su disposición, ¿no? Y te puedes encontrar joyas como este tipo, ¿no? Intelectuales del momento, periodistas del momento, que escribían consignas en contra de estas manifestaciones y que urgían al gobierno municipal y al gobierno del estado para que fueran muchos más contundentes, y que pues arrestaran a estas personas que podían pervertir las buenas conciencias de los tapatíos, ¿no? Y bueno, tenemos este tipo de columnas que salían, esta columna salió en el periódico El Informador en el año del 79, ¿no? Donde pues urgían a los gobiernos a que por favor tomaran acciones mucho más contundentes contra estas poblaciones, ¿no?
Y bueno, dentro de todo este panorama sociopolítico que teníamos en la ciudad, bueno, pues cómo estaban estos colectivos, cómo estaban estos militantes, cómo se organizaban, qué era lo que hacían en su momento y con qué recursos contaban para poder salir a manifestar pues, su desacuerdo de opresión, ¿no? Y bueno, aquí podemos observar cómo existieron grupos como el caso de el Orgullo Homosexual de Liberación, ¿no? Un grupo de hombres homosexuales que pues no solamente visibilizaban este acoso y esta opresión institucional, sino que además pues también se encargaban de dar apoyo a aquellos hombres, sobre todo hombres, muchos de ellos adolescentes o jóvenes que eran expulsados de sus hogares porque pues obviamente pues eran homosexuales y no, sus familias no querían tener a un hijo, un hijo joto, ¿no? O maricón. Entonces, estas organizaciones, pues evidentemente ayudaban a solventar como estas necesidades. Y bueno, yo creo que aquí está por demás, digo, pero no es para nada, digo, mejor dicho, quisiera aprovechar lo que hablaba Arcelia hace un momento, como también lesbianas de la ciudad, pues fueron también muy importantes para consolidar ciertas estrategias de colectividad, de acción y que lo hacían de una manera mucho más distinta a lo que hacían los hombres, ¿no? Y estas redes de colaboración con otros colectivos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional, ¿no? Esta idea de que mucho del movimiento lésbico en Guadalajara fue influido desde el centro, pues aquí podemos observar que en realidad las PATLA pues fueron unas pioneras para tener estos mecanismos de vinculación que trascendió en lo local y me parece que lo que está proponiendo Arcelia es súper importante para seguir documentando pues todas estas acciones que fueron realizando en su momento, ¿no? ¿Cuáles eran, digo, ya voy a ir más rápido porque creo que me faltan como 2 minutos o 3 minutos, pero quisiera solo como puntualizar cuáles eran aquellas demandas que eran muy importantes para estos colectivos, ¿no? De entrada, el suspender los arrestos en las calles y por el hecho de aparentar o comportarse como gay o como afeminado era algo sumamente importante para estos colectivos y estas organizaciones de los años 70 y de los años 80, ¿no? El cesar por completo el hostigamiento de las corporaciones policíacas, de cualquier instancia gubernamental, era también un punto muy importante que consideraban para pues, terminar con estas malas prácticas. Demandar el respeto y la no agresión era también una consigna muy importante dentro de las movilizaciones en la calle. Y bueno, algo que creo que no ha cambiado en la actualidad, que todavía sigue permeando dentro de las poblaciones homosexuales y lesbianas, pues tiene que ver con la atención a los asesinatos por homofobia y la tipificación de estos delitos como crímenes de odio, el rechazo a este tipo de clasificación, dado que pues eso también invisibiliza lo que realmente está sucediendo en estas poblaciones, ¿no? Bueno, a partir del 83 es cuando empiezan estas manifestaciones visibles en las calles. Aquí vemos una fotografía del grupo Orgullo Homosexual de Liberación, ¿no? Encabezado por estos personajes activistas como Pedro Preciado, que en la actualidad pues todavía se encuentran aquí viviendo en la ciudad y con el que posiblemente pudiera yo tener una entrevista para que me pueda explicar ¿qué pensaban cuando se ponían aquí en el centro de la ciudad? Aquí si conocen la ciudad de Guadalajara, pues esta manifestación se da afuera de lo que es ahora la Biblioteca Octavio Paz, la Biblioteca Iberoamericana que se encuentra en la Plaza Universidad. Bueno, si se fijan, pues hay curiosas que están viendo estos manifiestos y pues evidentemente pues son las primeras manifestaciones que se dan en la ciudad. Bueno, aquí ya nada más para terminar, porque entiendo que ya el tiempo está encima, tomando en cuenta estas categorizaciones de las olas que se dan de los movimientos una vez de que se da el movimiento de liberación homosexual en Guadalajara y que la pandemia del VIH es la que para algunos sociólogos e historiadores es la determinante para la que rompe con esta
primera generación de activistas o militantes homosexuales se da a partir del surgimiento de la pandemia del VIH, y ahí es cuando cambia radicalmente la agenda de algunos colectivos, o el surgimiento incluso de algunos colectivos que lo que buscaban era, pues evidentemente, pues enfrentar la pandemia como tal. Luego viene una segunda ola, que es la reivindicación de la disidencia sexual, que se da después del surgimiento de la pandemia, y que muchos le llaman como la reivindicación de la disidencia sexual, donde ya estamos observando las marchas del orgullo, ¿no? Marchas colectivas también que se dan, o las movilizaciones lesbofeministas, las movilizaciones lésbicas, perdón, y cómo pues también existen estas resistencias políticas frente a estas movilizaciones. Y bueno, yo con esto ya termino. Esto a mí se me hace muy, muy simpático, porque en el año 2009, pues imagínense una ciudad tan conservadora como Guadalajara, que tenga un candidato abiertamente gay que vaya por la alcaldía de la ciudad. Esto rompe mucho con la dinámica muy conservadora dentro de la política local, y que pues en la actualidad a lo mejor ya lo vemos como muy, muy simpático, pero creo que esto es bien interesante, porque me parece, y ya con esto finalizo, me parece que es bien importante que veamos cómo el surgimiento de estas expresiones políticas que buscan tener una mayor influencia dentro de las instituciones del Estado, pues se dan con base a rescatar lo que ellos comprenden o lo que entienden por la historia del movimiento de la diversidad sexual, y cómo estas candidaturas o estas expresiones políticas pues quieren agarrar simbólicamente lo poco que se ha escrito sobre el movimiento en la ciudad para poder legitimar sus propuestas y sus agendas políticas. Y esto creo que ya lo estamos viendo, a partir del 2009 a la fecha, me parece que ya lo estamos observando en distintos proyectos políticos, y pues bueno, eso será muy interesante observarlo incluso para otros estudios. Aproximaciones finales, bueno, me parece que todavía sigue o existe un botín político cuando se habla de los derechos humanos, y particularmente de las comunidades y de las poblaciones LGBTTIQ, ¿no? Todavía existe este botín político para pues crear incluso polarización a favor o en contra. Me parece que también es sumamente importante discutir los orígenes de los movimientos lésbicos y homosexuales en México, y particularmente en las ciudades como Guadalajara. Todavía hace falta muchísima información, y me parece que es fundamental también descentralizar la historia lésbica y homosexual. Todavía tenemos una tendencia de asumir que la historia homosexual y la historia lésbica en nuestro país se da en la Ciudad de México, cuando sabemos que existen historias que se deben contar desde otros planos. Y bueno, la investigación historiográfica, política y cultural de los movimientos, y también me sumo a la propuesta que hace Arcelia sobre pues crear archivos vivos, plataformas vivas que cuenten pues todas estas historias. Y bueno, yo hasta aquí dejo mi participación, y pues creo que estamos a tiempo, Paris. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Igual, súper interesante la importancia de hacer historia del movimiento, saber desde dónde se dice esto que se está diciendo, y sobre todo creo que el punto medular es la invisibilización de las lesbianas en el entramado de los movimientos de liberación homosexual. En este momento, pues continuamos con Isaac Zacarías. Le toca a usted, estimado, y de nuevo, tenemos de 20 a 25 minutos, tenemos bastante tiempo, pero pues le cedo la palabra a usted. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias por este espacio. Y bueno, yo no traje presentación, voy a platicarles un poco de por qué nace, cómo nace y qué estamos haciendo en la organización, lo que es Impulso Trans. Pues bueno, creo que como muchas organizaciones, Impulso Trans pues nace desde una experiencia personal, una necesidad propia. Y pues ahí es donde empieza todo el trabajo, ¿no? Más o menos, si nos remontamos un poco al año del 2013, que es cuando nace la organización. No sé si me fui o ¿sí me escuchan? Sí, todo bien, muchas Perdón, gracias. de repente vi
como que se congeló. Bueno, la organización nace en el 2013, para ser exactos, el 13 de junio del 2013. Es la primera reunión aquí en Guadalajara que nos reunimos algunas personas trans, en su mayoría hombres trans. Solo estuvo en aquella ocasión una mujer trans, ¿no? Bueno, inicia de esta necesidad de empezar a conocer y saber por qué nos sentíamos como nos sentíamos y sobre todo qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo desde mi experiencia siempre me sentí distinto. Obviamente en mi infancia no podía explicarlo, no sabía cómo decirle a la gente que yo era niño y no era niña, que yo prefería vivirme la masculinidad y no desde cómo me estaban obligando a hacerlo, pero obviamente pues no sabía cómo explicarlo, ¿no? Finalmente, quizás en la adolescencia, que fue un poco lo más, digamos, la etapa más cruda e incluso la etapa más difícil quizás para mí, por un tema de cambios en la corporalidad. Ahora sí que estos procesos que yo no reconocía en mi cuerpo, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil, muy complicado. Sin embargo, desde lo que a mí me enseñaron, desde lo que a mí me dijeron, porque aparte es importante quizás decirlo, yo vengo de un contexto de un pueblo, Tequila, Jalisco, que hoy por hoy ya ha crecido bastante, pero si nos vamos por allá por el 80, 85, 90, pues era todavía una mentalidad pues complicada, ¿no? A mí me enseñaron, a mí me dijeron, es que las lesbianas quieren ser hombres, ¿no? Eso era mi concepto y eso era lo que yo tenía en mi cabeza. Por lo tanto, pues yo decía, pues yo creo que soy lesbiana, ¿no? Sin embargo, yo empecé a tener amistades con otras chicas, con otras mujeres lesbianas, y era muy difícil, muy diferente la vivencia, ¿no? Yo no lograba entender por qué ellas se sentían cómodas con sus cuerpos, incluso sus expresiones de género, pues eran lo que socialmente se esperaba de las mujeres, y eso para mí era difícil de entender, ¿no? Entonces, yo no encontraba, no me encajaba ni con las mujeres lesbianas, ni tampoco con las mujeres que no eran lesbianas, tampoco con hombres homosexuales, con hombres que no eran homosexuales. Entonces, mi cabeza era un mar de confusiones, ¿no? Sin embargo, como era lo más acercado a la información que yo tenía y a cómo me sentía, pues yo creí que era esa parte, ¿no? Cuando yo llego aquí a Guadalajara, que fue cerca de los 17, 18 años, yo empiezo a buscar información, pero no encontraba ese concepto que dijera, soy esto, pues, ¿no? Yo seguía sin entenderme, sin conocerme, ni saber por qué me sentía de esa manera. Más o menos como a los 25 años, que fue cuando yo ya tuve acceso a internet, o sea, yo tuve acceso hasta los 25 años, empecé a buscar información en la red. Realmente no sabía ni qué buscar, o sea, yo simplemente tecleaba palabras, frases que yo creía que me iba a llegar a donde yo buscaba, y me encontré con un video de un chico español que se llama Moisés. Yo creo que el Moisés ni en su vida me hace, pero él fue el que a mí me dijo, esto es lo que está pasando contigo. Yo empiezo a ver su transición, él empieza a mostrar fotos, y es ahí donde yo entiendo y digo, ahora sé que yo soy una persona trans, ¿no? Pero estoy hablando que era de España, donde allá ya tenían un camino más recorrido, y era así como que, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? O sea, ya me identifico, ya sé qué onda conmigo, pero, ¿y ahora yo qué hago aquí en México, no? Aquí en Guadalajara. Entonces, eso yo lo conocí a los 25 años y no lo comenté, no lo dije con nadie, porque era difícil hablarlo aún con mis amigas lesbianas, pues, ¿no? Yo en alguna ocasión le comenté a una de ellas, le dije, oye, pues a ti como que no te molesta ciertas partes de tu cuerpo, no te sientes medio rara, medio extraña. Yo le dije, es que a mí no me gusta esta parte de mi cuerpo, no me gusta que me reconozcan o me nombren en femenino, y lo único que me dijo, pues hizo relación a que estaba enfermo, ¿no? Me dijo, estás enfermo, estás loco, realmente no sé qué eres, ¿no?
Entonces, esas palabras para mí fueron profundas y yo preferí mejor ya no decirlo nada. A lo mejor también es importante decirlo desde mi infancia, quizás como por ahí de los 4 o 5 años, yo estaba jugando canicas y llega una primita, ¿no? Y me dice, no juegues eso porque eso es de niños. Y yo así le dije, pues yo soy niño, ¿no? Y mi primita fue y le dijo a mi mamá, y bueno, me pusieron una santa regañiza y unas santas nalgadas, que dije, pues, estoy mal, ¿no? Entonces ya no digo nada. Y a partir de ahí lo empecé a reprimir, ¿no? Entonces, la segunda ocasión que lo volví a reprimir fue con esta amiga lesbiana. Y a los 25 años, cuando me doy cuenta y me identifico con esta parte de lo trans, pero ahora venía el problema, ¿no? Estoy en México, estoy en Guadalajara, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Entonces yo seguí reprimiéndolo, pero empecé a buscar información, empecé a documentarme, que en aquel tiempo poner la palabra trans, transgénero, transexual, te arrojaba solo pornografía, pues, ¿no? Hoy por hoy ya pones la palabra trans y te da un montón de información, ¿no? Antes no era pura pornografía y me daba información de una vida que yo decía, es que yo no soy así, pues, o sea, es que yo no, yo ni fumo, yo ni tomo, yo ni hago esto, ya ni hago lo otro, y para mí se volvió más confuso, pues, ¿no? Obviamente, a mí me quedaba claro qué quería y quién era, sin embargo, me era muy difícil, pues, dar ese paso porque no sabía cómo, y no sabía ni siquiera a dónde acudir. Yo empecé a buscar información, a documentarme, empecé a visitar organizaciones LGB aquí en Jalisco, en Guadalajara, pero todas las organizaciones a las que yo llegaba no tenían lo que yo estaba buscando, pues, ¿no? Mi expresión de género siempre estuvo en lo masculino, así que cuando yo llegaba y les decía, oye, es que soy una persona trans, me decían, es que quieres ser mujer, y yo, no. Bueno, entonces tienes VIH, y yo, tampoco. Entonces es trabajo sexual, y yo, pues no. Entonces, no había nada que de ese momento a mí me ayudara o a mí me sirviera, pues, ¿no? Fue pasando el tiempo y justo cuando yo ya tenía 32 años, que fue en el 2013, es que yo me encuentro y llego con una organización que justo es curioso porque nacimos en el mismo mes, del mismo año, que es con Familias en la Diversidad, ¿no? Yo me topé con el psicólogo y el sexólogo Edgar Ramón Rosales, que yo cuando llegué le dije, oye, pues es que pues, soy una persona trans, soy un hombre trans, y pues la neta no sé ni para dónde, ¿no? Y él me empezó a explicar, mira, es que tú sientes esto, por lo otro, por aquello. Me empezó a dar la diferencia tan sencilla entre sexo y género, y para mí fue como una claridad, ¿no? Empezar a ver, ok. Entonces me empezó a dar el tema de la expresión de género y me empezó a explicar toda esta parte, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí ya tenía esta información, pero ahora decía, ok, yo quiero que mi cuerpo cambie, o sea, quiero verme diferente, ¿no? Bueno, esa es la parte con tratamientos hormonales. Yo empecé a buscar personas aquí en Guadalajara, digo, yo como hombre trans no soy de los primeros, antes de mí ya hay muchos más que tienen años y años en esto, solo que nunca han sido tan públicos o tan visibles, pues, ¿no? Entonces, cuando yo ubico a uno de estos chicos, pues yo fui y le dije, oye, pues me dicen que tú ya estás en tratamiento hormonal, ¿con qué médico vas o qué estás haciendo? Su respuesta fue, mira, yo le batallé, yo me rasqué con mis uñas, tú ráscate con las tuyas, ¿no? Entonces, no me quiso dar información, y yo me quedé igual, dije, bueno, está bien. Y ahora sí que preguntando y preguntando, di con un médico. Para eso, cuando tú buscabas en Facebook la palabra trans o grupos trans, no había nada, no te aparecía absolutamente nada, ¿no? Todo era completamente secreto, todos los grupos trans que había eran secretos, llegabas ahí porque alguien más te llevaba, y pues yo decidí abrir uno y lo hice público, ¿no? Y empezó a entrar gente, empezó a entrar gente, así fui yo como di con chicos aquí en Guadalajara, y decidimos hacer una primera reunión, que es cuando decidimos ponerle la fecha de nacimiento a la organización, ¿no? Que fue un 13 de junio del 2013. Nos reunimos, platicamos, y ahí nos empezamos a dar cuenta que nos faltaba muchísima información, ¿no? A partir de uno de ellos dimos con un médico, yo empecé a ir con ese médico,
pero la atención médica era muy rápida, ¿no? O sea, de verdad yo no duraba ni 5 minutos en su consultorio. Nada más recuerdo que la primera vez me volteó a ver de arriba abajo y me dijo, ¿qué quieres? Le dije, pues es que vengo por un tratamiento hormonal. Agarró la receta y me dijo, toma, que te vaya bien, ¿no? Y dije, bueno, antes de él yo había visitado muchos médicos a los cuales simplemente llegaba y decía, ¿qué estás buscando? Le dije, ah, pues es que soy una persona trans. No, 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 aquí no, que te vaya bien. Le dije, oye, pero ya te pagué la consulta. No, 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 pues ya, que te vaya bien. Y me sacaban del consultorio, pues, ¿no? Entonces, cuando llegué yo con este médico que me dio la receta, pues ingenuamente tú dices, yo voy con un médico, ¿no? Y estoy bien. Sin embargo, pues yo empecé mi tratamiento, lo empecé junto con otro de mis amigos, y empezó a llegar la gente, o sea, porque la gente empezó a preguntar, pues, ¿no? Entonces, como yo empezaba a tener información y empezaba a compartir información, la gente empezó a tomar eso como referencia y un contacto llevaba otro contacto y de repente ya había mucha gente preguntando, ¿no? En alguna ocasión me contactó un chavo de Sinaloa y yo sin conocerlo ni nada y me dice, oye, voy a ir a Guadalajara porque me voy a hacer una cirugía, que es una mastectomía, y no tengo dónde quedarme, ¿no? Yo en aquel entonces pues tenía un depa con tres habitaciones, 2 vacías, dije, pues, ¿qué me puede hacer estando ahí topera, no? Dije, pues, cáile, y llegó y se quedó en mi casa, y pues todo bien, pero pues él le empezó a decir a otros, ah, vas a ir a Guadalajara, dile a Isaac, ¿no? Entonces, yo ya no supe en qué momento mi casa ya era en un espacio para personas en recuperación, pues, ¿no? Porque lleva uno y luego lleva otro. Y así se fue como que regando, regando y regando toda la voz. En ese inter yo también conocí a una doctora que ni siquiera es endocrinóloga, es uróloga, y cuando yo llegué con ella, yo le empecé a decir del tratamiento, de todas estas cuestiones, porque veíamos que era importante tener estas referencias, estos directorios médicos, ¿no? Entonces, ella me empieza a preguntar sobre mi tratamiento y yo así de, no, pues no sé. ¿Y sabes cuáles son los efectos? Yo, pues no tengo idea. ¿Sabes cuáles son los riesgos? Pues no sé. Le digo, yo voy con un médico y pues él me da el medicamento. Pues ella me manda a hacer unos primeros estudios y ahí es donde me doy cuenta que yo médicamente andaba pero mal, ¿no? O sea, así muy mal. Entonces ella me empieza a explicar y ella es la que me habla por primera vez de la guía que es la WPAT, Salud Transgénero, y me empieza a dar mucha información médica. Pues me dijo, oye, ¿sabías que esto? ¿Sabías que lo otro? ¿Sabías que aquello? Y yo me quedé así como que me quedé en shock, ¿no? Entonces ahí es donde yo entendí que yo tenía una responsabilidad al dar información a la gente y que no podía nada más decirle, pues ve con tal médico a que te ponga las hormonas, ¿no? Sino que era importante que pudiéramos tener la mayor información posible para que ahora sí que las personas pudiéramos decidir si queremos estar en un tratamiento hormonal o no. En todo este tiempo también me di cuenta que yo tenía que seguirme capacitando, que tenía que seguirme preparando y que no podía dar solo información al ahí se va o de lo que ahí me dijeron o de lo que yo sé o de lo que me pasó, ¿no? Sino que sí teníamos que empezar a dar una información más confiable, una información más objetiva y que tuviera pues un sustento, pues, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a armar los programas. Anteriormente, la forma de hablar con la gente, nos citábamos en algún café o en algún parque porque no teníamos dónde. Empezamos a identificar cafecitos que a ciertas horas no había gente, porque luego era difícil hablarlo o expresarlo cuando había un montón de gente, pues, ¿no? Entonces, ubicábamos cafés donde sabíamos que a las 2, 3 de la tarde no había nadie, entonces pues ahí nos reuníamos, y vimos que era importante y necesario tener un espacio más privado donde pudiéramos charlar, donde pudiéramos hablar y donde la gente pudiera expresar y decir lo que sentía, ¿no? Ahí fue donde, pues bueno, se dio la oportunidad nuevamente ahí con Edgar en su espacio. Me dijo, oye, pues yo tengo un espacio en el consultorio, ¿no? Pues llégale. Y entonces ahí fue nuestro primer espacio donde empezamos a dar estas consejerías, pues, ¿no? Antes ni siquiera tomábamos datos, era pues nomás nos vemos y platicamos y ya, ¿no? Que te vaya bien. Y vimos que era importante empezar a generar datos, empezar a generar información, entonces empezamos a armar los formatos, empezamos a armar una guía para dar la consejería, que tuviera un orden,
y empezamos a hablar de otras cosas, no solo de las hormonas, ¿no? Sino de la parte personal, que era importante, la socialización, la parte de la familia, el cómo nos va a ir en la parte de la escuela, el trabajo, en todo lo que implica las cuestiones sociales. En la parte médica, pues bueno, yo me empecé a capacitar y empecé a buscar información y empecé a armar guías y consentimientos informados para poder brindar la información. Y luego se viene toda esta parte del reconocimiento de la identidad de género que fue en el 2015 en Ciudad de México, ¿no? Yo ya llevaba un cierto camino recorrido, entonces ya me empezaban a ubicar como alguien que podía pasar la voz aquí en Jalisco. Y bueno, se contacta conmigo y me dicen, oye, ¿qué crees que va a pasar el tema de la identidad de género en Ciudad de México? Para que la gente que quiera, pues que se venga, ¿no? Entonces empezamos a armar los grupos y empezamos a armar toda esta logística para irnos a Ciudad de México a cambiar nombre y de género, ¿no? Que eso ya fue en el 2015, ¿no? Luego llegamos a Jalisco y nos dimos cuenta que el tener esta acta de nacimiento no te garantizaba y que Jalisco no reconocía tu trámite y pues te metías ya en un bronconón legal, pues, ¿no? Sí, ya tenía mi INE, ya tenía mi acta, pero no tenía corregidos el resto de mis documentos y qué va a pasar con Seguro Social, Registro Federal de Contribuyentes, mi Infonavit, o sea, con tantos documentos. Yo ahí empezaba a preguntarle a un abogado y me decía unas cosas, ¿no? Y luego le preguntaba a otro abogado y me decía otras cosas y así. Yo decía, bueno, es que ¿por qué me dicen tantas cosas? ¿No se supone que debe haber algo más estandarizado? Y pues yo decido entrar a estudiar Derecho precisamente por necesidad, pues, ¿no? Porque no entendía y ahora dice, ya tengo mi acta, ya tengo mi INE, pero pues sigo sin estar reconocido aquí en Jalisco, ¿no? Y me sigo metiendo en problemas legales y sigo sin tener toda mi documentación completa y pues no hay nadie quien me resuelva, ¿no? Yo preguntaba por un amparo y me decían, sí, pero cuesta 50, 80 mil pesos. Y yo, ay, pero pues fui a Ciudad de México para ahorrarme eso y resulta que va a salir la misma, ¿no? Entonces yo decido entrar a estudiar Derecho, precisamente por eso. Ya después, pues me di cuenta que pues, sí, me gusta la carrera y empecé a ejercerla por esa parte, pero Derecho pues me ha ayudado bastante para el tema del reconocimiento y poder orientar a otras personas sobre sus derechos como tal, ¿no? Entonces, fue cuando ya poco a poco fuimos armando todos estos programas, ¿no? Hoy por hoy la organización pues tiene 5 programas. El primero de ellos es el tema de las consejerías, que aquí es donde la persona recibe toda la información sobre lo que implica un proceso de transición. Lo abordamos desde algunos principios como la no patología, el tema de respeto de derechos humanos, bajo consentimientos informados. Les hablamos de lo que implican los procesos personales, el proceso social, las cuestiones médicas, las cuestiones legales. Pues nos dimos cuenta que como personas trans, pues igual no estamos inmersos en este sistema tan binario y pues también nos comen los estereotipos, nos comen los prejuicios. Entonces es empezar a hablar con las personas sobre todo esto para que vayan generando su propia estrategia que les permita tener una transición pues lo más amigable posible, pues, ¿no? Entonces, aquí es esta parte donde les damos esta información, donde les hablamos de todo lo que implica las cuestiones meramente médicas, los riesgos, los efectos, factores de riesgo que es importante evitar, toda esta parte médica desde lo que nos marcan las guías internacionales y pues el tema de derechos, pues no mínimo que conozcan sus derechos básicos y qué pueden hacer en dado caso de que vivan una discriminación, una violencia, pues no al menos que sepan que se pueden comunicar a la organización y que les podemos dar seguimiento en este aspecto. Sin embargo, en las consejerías, digo, hoy por hoy trabajamos y nos hemos enfocado en 4 derechos, que es el tema del reconocimiento de la identidad de género, que es el tema de acceso a la atención médica, el tema de acceso laboral y educación libre de discriminación y violencia, ¿no? Nos hemos enfocado en estos y lo fuimos haciendo por la misma solicitud o necesidad de la población que se acercaba a la organización, ¿no? Porque decían, ok, sí, quiero el tratamiento hormonal, pero pues no tengo trabajo. Entonces tuvimos que empezar a acercarnos a las empresas, al Servicio Nacional del Empleo, a Secretaría de Trabajo,
justo para empezar con este tema de la inclusión, ¿no? De repente decían, sí, no tengo trabajo, pero sabes que ni siquiera he terminado la primaria. ¿Por qué? Porque me corrieron, porque me sacaron. Entonces empezar a acercarnos a los centros educativos, ¿no? Y empezaba a llegar la gente también con el, oye, pero no tengo el tema del reconocimiento, ¿cómo le hago? Entonces era empezarle a dar la información y realmente necesitamos una atención pues integral y multidisciplinaria, ¿no? Nosotros decidimos por lo pronto enfocarnos en estos 4 derechos. Sin embargo, empiezan a llegar otras poblaciones, ¿no? Poblaciones migrantes, poblaciones con discapacidad, y eso nos obliga a ampliar la parte del servicio que hacemos, a capacitarnos, a seguirnos documentando sobre otras temáticas para poder ayudar a personas que traen también otras situaciones, pues, ¿no? Entonces, hoy por hoy hacemos esta parte. En la parte de la atención médica lo hacemos en 2 sentidos. Digo, la atención médica es un derecho, por lo tanto el Estado nos lo tendría que estar garantizando, pero tenemos una realidad cual que no lo hace todavía. Entonces, hacemos incidencia por esta parte, nos vamos a dar capacitación a los centros de salud, a los hospitales. Hemos generado alianzas con la Coordinación de Género de Secretaría de Salud, pero también tenemos todo un equipo médico por la parte privada con quien generamos alianzas para temas de descuentos médicos, y seguimos alimentando esta red médica, estos directorios, para garantizar que cuando lleguen las personas, pues ya los especialistas pues ya están sensibilizados en estos temas, pues, ¿no? Nos dimos cuenta que ser endocrino no garantiza que saben de tratamientos hormonales. Entonces también hemos estado capacitando en temas de farmacología, tanto a endos como a la parte de médicos generales, para poder hacer más accesible la atención médica, pues, ¿no? Entonces, este es el otro de los programas, que es el servicio médico. Otro de los programas tiene que ver con la parte jurídica, que es el reconocimiento de la identidad de género, con el tema del acompañamiento y la orientación en todos los temas de discriminación o violencia. Donde más se presenta es el tema laboral, que más nos piden apoyo las personas que pasan situaciones en las empresas. Y también el tema de la vinculación, ¿no? Laboral. Aquí, pues, siguiendo haciendo redes con las empresas, capacitándolas con el Servicio Nacional del Empleo, justo para hacer esta vinculación. A nosotros no nos interesa tanto nada más vincular a la persona, pues ve a la empresa a que te contraten, ya no, sino que sí es este seguimiento, pues, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? O también la retroalimentación con la empresa para saber si se quedó o no se quedó, o qué está pasando con la persona, pues, ¿no? Otro de los programas que también es importante son los espacios de socialización, ¿no? Donde pues ya aquí en las oficinas, que por cierto hace 3 años logramos tener un contrato comodato, donde nos prestaron una casa, y que ha venido fungiendo ya como oficina. Y pues aquí también se crean estos grupos donde vienen algunas personas trans y se están reuniendo cada fin de semana. Y también vimos la necesidad de abrir un espacio para mamás y para papás con hijas e hijos trans e hijes, porque es importante que también desde mamá, papá, familias, pues trabajen lo que sienten, lo que piensan y de repente todas sus expectativas, pues, ¿no? A veces no tienen conocimiento del tema, quieren apoyar a su familiar, pero no saben cómo, y eso también les angustia. El darles herramientas para que como familias pues puedan también apoyar a su familiar a ir transitando e ir llevando todo este proceso, pues, ¿no? Entonces, estos son los 5 programas que tenemos en la asociación. Pero pues bueno, finalmente hay otros que también se atraviesan, ¿no? Que es toda la parte de la capacitación. Se generó un primer festival cultural que es Transurbana, que lo llevamos en el mes de noviembre, que este año es su 4ª edición, que Transurbana es un festival cultural, un espacio que va dirigido, organizado desde población trans hacia sociedad en general. Buscamos erradicar los prejuicios, los estigmas, los estereotipos que hay sobre las poblaciones trans, ¿no? También el año pasado, pues, nació por primera vez, pues, fue un evento de transmasculinidades,
si bien a veces hablamos de población trans, a veces nos enfocamos en mujeres trans, en necesidades de mujeres trans, y se piensa o se cree que los hombres trans no vivimos tantas violencias, ¿no? Digo, a lo mejor desde mi postura como Isaac, Isaac, pues sí, tengo menos discriminación, pero hay otras personas en la transmasculinidad que a lo mejor viven muchas más violencias, pues, ¿no? Entonces también queremos visibilizar estas otras violencias, el trabajar en la deconstrucción de las masculinidades. Digo, como hombres trans a veces nos construimos en la masculinidad que sabemos o que nos enseñan, y pues a veces no son las más armónicas, pues, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hemos venido haciendo, algunos proyectos que no, o que quedaron a medias, pero no hemos quitado el dedo de renglón. En el 2016 intentamos llevar un albergue para personas trans, pero pues nos dimos cuenta que no se hace solo con mera voluntad, ¿no? Que se necesita una estructura, se necesitan recursos, y pues bueno, ahora sí que hemos tenido por ahí un montón de chamba que no hemos logrado aterrizar pues este proyecto como tal, ¿no? Entonces, así en general, es lo que hacemos acá en la organización. Muchísimas gracias, muchas gracias, Isaac. Es súper interesante saber de primera mano cómo es que instituciones, asociaciones civiles en este caso, llegaron a ser lo que son. Siempre es muy interesante. Muchísimas gracias. Ya lo comentábamos acá en el chat. Si tienen alguna pregunta, pues sería el momento para hacérselo a los ponentes, a la ponente. Abrimos entonces, no sé si el micrófono o en el chat, como gusten. Hay que levantar la mano. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues por favor aquí en las reacciones no en las reacciones, en las interacciones pueden levantar la mano, les damos la palabra. Si hay alguien que tenga pues alguna pregunta para los ponentes, para la ponente. No sé. Supongo que sí. Mi estimado Oscar, ¿se subirá a alguna plataforma la grabación? Bueno, sí, primero la grabación se va a editar para poner como el logo de la Universidad de Guadalajara y del Desmos, y se va a subir a la página del CUSH, pero les estaremos al tanto de esto, ¿no? Entonces les pasaremos el enlace para que vean esta y las 7 sesiones anteriores. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para los ponentes? Excelente. Denise, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. La verdad agradezco mucho las presentaciones que se dieron hoy, y yo tengo una pregunta para Isaac. Es que me he dado cuenta de que últimamente coincido mucho en el pensamiento de que la educación sexual que se da en un país en el que vivimos, o en el que yo vivo, que es México, es un poco estereotipada, y al mismo tiempo es se concentra mucho en nada más educar en cuanto a las personas que son cisgénero y a unas relaciones heteronormativas. Entonces, mi pregunta es si consideran que se puede llegar a crear algún tipo de campaña desde su punto de vista para que se pueda hacer un cambio en la educación sexual como es México, para en un futuro ahorrar ciertas problemáticas que se podían evitar desde un principio si la gente estuviera bien informada. No sé si me di a entender. Sí, pues bueno, creo que sí es muy importante trabajar con todas las poblaciones, ¿no? Digo, a mí me queda muy claro que a veces el ser parte de todo este acrónimo de la diversidad sexual, pues a veces también traemos un montón de prejuicios, traemos un montón de estigmas y terminamos discriminando o haciendo actos de violación a derechos humanos de otras personas, ¿no? Entonces sí creo que la educación sexual se tendría que dar ya desde un enfoque totalmente quitando lo binario, pues, ¿no? Y donde también incluyamos y se dé esta información a todas las poblaciones. De hecho, este año, digo, nosotros estamos por comenzar justo
un curso que va dirigido a adolescentes y jóvenes dentro de la diversidad sexual sobre todos estos temas, pues, ¿no? Para que también podamos trabajar los mismos estereotipos y los prejuicios que a veces nos los quedamos y los replicamos, y lo hacemos ya de forma, pues así los naturalizamos, ¿no? Creemos que eso es lo correcto y que es lo adecuado, pero sí creo que la educación tendría que dirigirse a todas las poblaciones. Sí, realmente siento que sintetizan bastante y es como de, bueno, ¿por qué tienes que darme información solamente de estas únicas opciones? Si hay un mundo súper diverso del que yo podría aprender y del que me podría ayudar a entender muchas cosas o a ciertas personas, pues hacerles abrir un poquito más el panorama, porque hay gente que no tiene ningún conocimiento de que hay una diversidad muy, muy grande en cuanto a sexualidad. Entonces, al momento de tratar de llevar toda esta información a la gente, siento que podría ser un cambio, tanto social como culturalmente. Sí, definitivamente sí. Muchísimas gracias, Denise. Tenemos otra pregunta. Ethol le pregunta a Isaac, ¿existen políticas públicas alineadas para apoyar al grupo o ayuda de organizaciones externas y el ayuntamiento, los gobiernos locales colaboran con ustedes en el sentido de ayudar con la estructura de Impulso Trans? Ay, híjole. Bueno, lo que sí puedo comentar es que de un tiempo para acá, desde que tenemos el tema de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sí han generado proyectos que ya van dirigidos a poblaciones diversas, pues, ¿no? Por ejemplo, antes cuando teníamos el IJA, pues incluso no me permitieron que nos quedáramos con la palabra transexuales y transgénero. Nos dijeron, no, quiten esas palabras porque esos no existen, ¿no? Entonces, buscabas tú un proyecto, iban dirigidos a poblaciones con discapacidad, iban dirigidos a poblaciones de niñez, pero no algo dirigido a población así tal cual, ¿no? Entonces, al menos con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sí estos últimos 3 años hemos ahora sí que aplicado a las convocatorias y bueno, afortunadamente nos hemos visto beneficiados, pero políticas públicas así alineadas, la verdad es que no tanto. Digo, hoy por hoy tenemos una dirección estatal de diversidad sexual, sin embargo, pues en una administración pues no vamos a poder cambiar lo que hemos venido arrastrando, ¿no? Entonces sí creo que se necesitan, que se tendrían que estar trabajando. Afortunadamente, nosotros como organización nos hemos acercado a algunos ayuntamientos, sobre todo Zapopan, Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, y hemos generado pues alianzas, pero es de cabildeo, o sea, que vengan y nos busquen, pues no, sí tenemos que ir a buscarles, y al menos con estos ayuntamientos hemos logrado ahí alianzas y trabajo, pero pues ha sido un trabajo, digamos, colaborativo que se alinea a las necesidades que tienen los ayuntamientos, pues, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que alinear a eso, no, pero que ellos nos digan, ah, Isaac, vamos a darle para los programas que usted, y no estoy pidiendo dinero, o sea, estoy pidiendo más un apoyo de vinculación, un apoyo no sé, de otro tipo de recursos. No, la verdad es que no. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes, la ponente? De no ser el caso, me imagino que cerramos en este momento. No sea a riesgo de que Oscar nos diga algo diferente. Creo que entró una parte de último. A ver, vamos a ver. Para Arcelia, en efecto. Rosario le pregunta a Arcelia y Paul, ¿cómo podemos generar ese archivo tapatío de los movimientos de la diversidad? ¿Cuáles se imaginan que sean las vías? ¿La institucional desde el Estado, la universidad desde lo autónomo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se podría generar este archivo y cuáles serían las
los canales, por decirlo de alguna manera. No sé si alguno de los dos nos hiciera favor de responder. Estás a tiempo de cambiar tu tema de tesis, Paul. Corre. Listo. No sé, a mí dinero siempre falta para, o sea, si es en virtual se necesitan sitios estables a los cuales puedan aguantar cierto tráfico, o si va a ser en físico se necesita un lugar seguro con ciertas características para tener los documentos, pero siempre se corre el riesgo de que la institución hable más que los documentos. Entonces, qué bonito sería encontrar, por ejemplo, un espacio, suponte tú, en la UDG, pero alguien encontraría la manera como de pensar que la UDG está capitalizando, igual que dijo Paul, ¿no? El hablar, ya sea por nosotros o el utilizar nuestras historias para validar ciertas cosas que tal vez no van con todes. Por ejemplo, Jalisco tiene la Secretaría de Diversidad, no secretaría, es dirección. La dirección. Entonces, por ejemplo, ese espacio, pero también meternos en un espacio gubernamental, o sea, sería otro lío. Idealmente sería desde lo autónomo, pero ¿quién va a tener el tiempo libre, el dinero y el gusto de estar haciéndolo pro bono? Entonces, que no sé, a mí me gusta la idea de que sea algo virtual porque entre comillas es más fácil y es más democrático y cualquier persona puede acceder a él. A mí me pareció, como no soy historiadora y no había trabajado con cuestiones así de archivo, sí me impresionó mucho que Guadalajara estuviera tan limitada en qué podíamos acceder, que todos estuvieran en CDMX y sobre todo que no pudiera yo encontrar cosas en físico dentro del país y que tuviera que buscarlas en electrónico fuera del país. Creo que eso es lo que más me impresionó. Entonces, si yo ya pude acceder a ellas, pues me toca rolarlas, pero hay otro montón de cosas que no tenemos aquí, o sea, que ni siquiera lo hemos visto. O sea, a Paul le va a tocar. O sea, ahorita, justo cuando ya vuelves como a las actividades, esto de que afortunadamente todavía tenemos a ciertos ancestros y ancestras vivas y vivos que podemos acceder a ellos, pero 20 años más y las ancestras vamos a ser nosotras, mana. Sí, yo creo que hay muchos retos en el tema de archivos. Yo lo clasificaría desde el tema legal, o sea, no es tan fácil tampoco el hecho de incluso de crear un archivo privado también está bajo una cierta jurisdicción que me parece importante no omitir. O sea, el tema de archivos sí tiene implicaciones jurídicas que hay que revisar dentro de las leyes generales como las leyes estatales en materia de archivos. Eso por un lado. Por el otro, los archivos privados. A mí me está tocando escuchar, por ejemplo, de las ancestras y de los ancestros que tienen muchísimo material que todavía tienen bajo su propiedad y custodia y que pues, requieren de una curaduría muy importante para rescatar pues estos insumos históricos que pueden ayudar a escribir estas historias. Y como dice Arcelia, bueno, ¿quién se va a echar ¿quién se va a echar esa responsabilidad? Necesitamos archivistas, necesitamos historiadoras, historiadores, bibliotecarias, o sea, creo que me parece que hay toda una serie de recursos, tanto humanos como una infraestructura importante que las instituciones consolidadas podrían aportar para poner en orden todos estos archivos privados que existen. Se están perdiendo materiales sobre todo, bueno, yo que he tenido contacto últimamente con estos militantes de los 80s, que están incluso en una profunda depresión porque han pasado por procesos personales muy importantes, están dejando en el olvido todos estos materiales y el proceso de convencimiento para que te den estos archivos, pues es bien interesante. Ahorita estamos como en este proceso de ver quiénes pueden ser las intermediarias y los intermediarios para que confíen en que este material va a estar bajo buen resguardo, ¿no? La otra es efectivamente apostarle a las humanidades digitales y apostarle a las plataformas digitales que pueden ser mucho más accesibles. O sea, esto que comentó Arcelia de
pues del archivo digital que está en un formato ya limitado para la actualidad, me parece lo más catastrófico que para bueno, catastrófico y frustrante que un historiador puede tener, ¿no? O material que se produjo aquí en nuestro país y que lo podemos o podemos acceder a las bibliotecas que se encuentran en Estados Unidos o en Canadá o en otras latitudes, pues es más catastrófico. Entonces, me parece que otro reto que tienen los archivistas y los historiadores, las historiadoras, pues tiene que ser rastrear todo este material que puede ayudar a pues, los investigadores y las investigadoras junior, ¿no? Creo que son varios retos. O sea, el tema de los archivos es, híjole, se puede ver desde distintas aristas. Yo lo que sí creo que de manera inmediata, digo, respondiendo a la pregunta, pues es apostando a las humanidades digitales, que se pueda hacer una plataforma viva. De hecho, forma parte bueno, es una propuesta que también yo hago al CIDE, que podamos lanzar una plataforma virtual donde no solamente se rescaten estos insumos que pueden ser material para armar estas narrativas y estas historias, sino que también sea una plataforma libre para que investigadores, investigadoras, activistas, organizaciones sociales, colectivas puedan también crear sus propias historias a través pues, de la historia oral, ¿no? Que también es un método muy importante que vale la pena rescatar, ¿no? La historia oral, que no hay que demeritarla. La historia oral me parece que es la que ahora también se puede rescatar también a través de las plataformas, no solamente la visual, sino el podcast, ¿no? Los podcasts que ahorita están, pues sí, muy de boga, pero se podrían como salvaguardar estos materiales auditivos. Es decir, creo que también hay muchas formas de rescatar todo este material, pero sí el tema de archivos es algo que hay que poner mucha atención, sobre todo porque hubo modificaciones recientes a la ley general y sobre todo el tema de resguardar la información privada, que también es un tema y al que también los historiadores ahorita están así de no la vaya yo a cagar y vaya yo a exponer la identidad de pues, personajes que fueron muy importantes para la historia, pero que por el marco jurídico a lo mejor todavía no es momento de sacar a luz pues, las y los protagonistas del momento, ¿no? Y pues, hay que hacer este tipo de revisiones, pero sí, el tema de archivos es todo un tema, todo un tema, y al que tenemos que enfrentarnos. Excelente, la posibilidad de democratizar estos archivos es súper importante desde lo virtual. Tenemos otra pregunta. Saraí se la hace directamente a la doctora Arcelia Paz. ¿Qué crees que haga falta para que la visibilidad lésbica incremente? Me acaban de preguntar lo mismo de una empresa e igual me quedé rumiando la respuesta. Es muy, a lo mejor tienes media hora. Tienes media hora para hacerlo. A lo mejor es muy repetitivo hablar como de una doble vulnerabilidad y evidentemente yo hablo de un grupo muy en específico y que yo diga que las mujeres sáficas, ciertas mujeres sáficas, bueno, todas pues, pero con un gradiente distinto, el que yo diga que estas mujeres son vulnerables, no estoy diciendo que otras mujeres no, que otras poblaciones no, o sea, quiero primero que nada que quede claro eso. Entonces, ser mujer en México ya es lo suficientemente complicado, ser una mujer que ama mujer te agrega, en muchos casos, agrega riesgo y vulnerabilidad. En algunos casos, en la tesis yo alego bastante sobre la visibilidad estratégica, entonces cómo algunas veces visibilizarte como una mujer sáfica también te aporta en lugar de quitar. A lo mejor en una economía de clic me vuelvo influencer y puedo generar ciertos beneficios o, perdón, llegan mis perros, o ciertos, no sé, puedo ganar dinero a través de. Entonces, depende, yo creo que depende, claro, del clima sociopolítico, el clima religioso, cómo va el activismo, como no sé cuánto, pero todo está atravesado a través de qué está buscando esa persona. Por ejemplo, para algunas de nosotras, o sea, me incluyo, nos mostramos como mujeres abiertamente sáficas, a lo mejor bajo un nombramiento específico, a lo mejor no,
porque tenemos un colchoncito de privilegio que nos protege. Pero ¿qué tal que estoy en un espacio donde hacerme visible me vulnera? O a lo mejor es muy fácil a veces como aplaudir iba a decir courage, como el empuje de alguien que se muestra sabiendo que a lo mejor su espacio no la va a cobijar, pero también creo que es romantizar la salida del closet. Yo no creo que sea, sí es necesario que más mujeres nos visibilicemos, pero creo que sigue atravesado por una cuestión de cuánto puedo perder y cuánto puedo ganar. Y si yo empiezo a sopesar mis opciones y veo que tengo más que perder, a lo mejor no le debo una salida de closet a nadie. Entonces, idealmente sería, insisto, ya llegaron los perros, idealmente la sociedad en ambiguo debería de permitirme mostrarme como yo quiero. Pero si sigo viendo que es una sociedad hostil, más conservadora que otra cosa, donde siguen siendo pocas las mujeres, a lo mejor no lo voy a hacer. A lo mejor si me muevo en un espacio activista, en una ciudad grande, rodeada, por ejemplo, yo que me rodeo de académicas, a lo mejor para mí no es la gran cosa. Pero hace falta como, no proteger, no estoy hablando de un estado paternalista, hace falta que se me concedan, sonó a varita mágica, pero que se respeten mis derechos y se me concedan los que me faltan. Y si tengo que quemar algo en el proceso, pues lo quemo. Pero Sheila Jeffries es muy polémica, pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho una cita de Jeffries que dice que en un mundo donde las lesbianas son libres, todas las personas serían libres. Yo, claro, lo adapté a decir todas las personas, porque se alinea más hacia dónde voy y cómo creo y habito, pero si en un espacio determinado las mujeres pueden mostrarse como son, eso quiere decir que muy probablemente las otras personas y los otros colectivos y las otras poblaciones también lo pueden hacer. Entonces, no creo que se tenga que poner el punto específico sobre las mujeres, sino sobre toda colectividad. Entonces, hace falta que nos dejen de dar lata por ser mujeres y nos dejen de dar lata por amar como amamos y se respete no solo la manera en la que nosotras en grupito específico vivimos y amamos, sino la manera en la que otros grupos viven y aman y se presentan y resisten. Pues para mí es más amplio. Qué bonito sería así como de vivir en un espacio que me respeta y donde sé que voy a ser libre y voy a caminar segura por la calle, pero todavía no vivo ahí y aún yo rodeada de mi burbujita de privilegio no puedo, solo puedo imaginar las otras mujeres y las otras personas cuánto nos falta. Pero pues ahí andamos dando lata para que todos puedan ser. Excelente, muchísimas gracias, muchas gracias. Según entiendo ya no tenemos más preguntas. Comenzamos entonces con el cierre. Si alguno de los ponentes nos quiere hacer favor, comenzaríamos con Isaac. Si nos quieren hacer el favor, comenzaremos de manera inversa. Isaac, Paul y la doctora Arcelia. Si nos quisieran dar un pequeño cierre con sus opiniones, sus recomendaciones, cualquier cosa sería excelente. Así que, Isaac, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, yo solamente quisiera decir que estos espacios tendrían que seguir replicándose, que creo que entre mayor se difunda la información y podamos llevar todo esto que de repente no conocemos, por ejemplo, los datos que dieron la doctora Celia y el maestro Paul, yo no desconocía yo estos datos, ¿no? Entonces, digo, si yo soy parte de este acrónimo y lo desconozco, pues creo que las personas que ni siquiera tienen el acercamiento, pues menos, ¿no? Entonces sí creo que estos espacios tendrían que seguirse replicando y pues nada, yo agradezco mucho la oportunidad. Isaac, muchísimas gracias. Continuamos con Paul, por favor. Sí, brevemente, bueno, de entrada, me parece que es
importante seguir apostándole a la creación de historiografía sobre las disidencias sexuales, sobre las poblaciones de la diversidad sexual, porque al final eso también nos va a ayudar a entender el presente. Y no quiero sonar, pues, como luego se habla de que la historia sirve para comprender comprender el presente y entenderlo, sino que al final lo que buscamos como poblaciones de este acrónimo del que habla Isaac, pues al final lo que busca esta historia es reivindicar pues cómo han sido los procesos de lucha que pues obviamente nos ha mantenido con la vigencia de ciertos derechos de los que gozamos actualmente. Entonces, me parece que esa es la gran importancia de la historia, y pues también les invitaría a que la exploren como una disciplina que bien vale la pena para comprender muchos de los procesos sociales que estamos estudiando. Y también yo agradezco infinitamente al Observatorio de Movimientos Sociales que esté creando este tipo de espacios, y agradecer a Arcelia, a Isaac obviamente, y a ti, Paris, por la moderación, y obviamente Oscar, muchas gracias por la invitación. Me sumo, me gusta mucho coincidir con Isaac y con Paul, ya deberíamos de armar una banda. Agradecer el espacio definitivo, es muy necesario, ¿quién va a creer?, que sigamos hablando de ciertos temas que a lo mejor para algunos de nosotros ya son pasados, pero no son. Seguimos lidiando con ciertas barreras, sobre todo institucionales y sociales, culturales, religiosas y más tipos, que tenemos que seguir insistiendo en que existimos y que no es novedad, que hemos existido desde hace mucho tiempo. Por eso nuestra insistencia, vaya, repetitiva, en la historia, y cómo seguimos girando alrededor de ciertos activismos o cómo imaginamos que es el activismo LGBT. Vivian Cass tiene un modelo de desarrollo identitario, ella decía homosexual, y lo imaginaba como una pirámide de Maslow. Entonces el punto más alto, así como de la autorrealización del gay que ella pensaba, era la militancia. Entonces, o sea, para ella era como de primero dudas, luego sales del closet, o sea, los pasos que hayan sido ahorita, no me acuerdo si son 5 o 6, y el último era militar. Entonces, como seguimos hablando muchas veces de la existencia a través de la militancia o encuadrada dentro de, o la narrativa del activista, y porque sigue siendo necesaria, pero ¿cuántas personas existen y resisten sin estar dentro del activismo, dentro de la colectividad? Y también cómo nos acercamos a esas existencias, a esas vidas y a esas historias. Entonces a mí me interesa mucho que pudiéramos incluirles también en la conversación a personas cotidianas de diario que resisten nada más existiendo en sus espacios. Entonces, me gusta mucho hablar del tema, y me gusta cuando alguien se va rumiando alguna cosa, cuando alguien entiende que por qué son importantes preguntar los pronombres, por qué es importante nombrar a las personas por el nombre que eligieron, por qué es importante decir la pareja de y no el amigo de. Entonces, cómo a través de estos espacios que técnicamente son académicos, pero que quisiéramos que fueran para todo tipo de público, cómo son necesarios, cómo nos ayudan a seguir pues democratizando, y al final de cuentas que todas las personas merecen existir como quisieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Esta fue la sesión número 8, el tema fue diversidad sexual, resistencias, disidentes y movimientos sociales. Por mi parte, les agradezco mucho, fue un placer escucharles, de verdad un placer enorme, y pues le cedo la palabra a Oscar para que él haga el cierre formal. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos, a todes, y como dirían los zapatistas, a todoas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Les vamos avisando para que lo vayan anotando en su agenda. Dentro de 15 días vamos a analizar, vamos a discutir el barrio, vamos a discutir barrio, juventudes y práctica política. Entonces están invitados, ¿no? También aquí los esperamos. A todas, a todos, todes y todas. Nos vemos y fuerte abrazo para todos. Que tengan un placentero martes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, saludos, Juan. Abrazo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias.